Bienvenidos a Católico Conoce tu Fe. Hoy vamos a hablar del infierno, pero antes de empezar quiero hacer una breve introducción. Como ustedes saben, nosotros fuimos creados por Dios. El motivo de nuestra creación es el amor. Lo dice Cristo, experto en metafísica. El amor, o lo propio del amor, es ser difusivo de sí. Entonces es lógico que Dios en su amor quiera compartir con otros seres su misma vida. Y cuando los crea, piensa en lo mejor que les puede dar, o sea, piensa en el fin, su finalidad en la existencia. Y como Dios es lo más excelente y lo más perfecto, no puede poner algo distinto de sí mismo a esas criaturas. Es por eso que la finalidad de nosotros, los hombres, y de las criaturas racionales que Él creó, es Él. El hombre tiene libre albedrío, libre decisión. Dicho esto, queremos explicar en este contexto, y sabiendo eso, que el infierno es el rechazo definitivo de la persona a Dios. Por tanto, no es una iniciativa que toma Dios. Dios siempre quiere que su criatura vuelva a Él. Es una decisión que brota pura y exclusivamente de nosotros. Pero como nuestra voluntad se va fortaleciendo o debilitando con las decisiones que vamos tomando en esta vida, corremos el riesgo de llegar debilitados a la hora de nuestra muerte y en el momento final, en el tránsito final, decidir contra Dios. Es una posibilidad que existe y esto nos da la pauta de que el infierno no solamente tiene sentido desde la revelación o desde la fe, sino desde la misma razón del hombre. Es una verdad congruente con esto que estoy explicando. Por tanto, es importante que meditemos sobre el infierno y sobre la posibilidad que existe de que nuestra voluntad se vea debilitada por las decisiones, las malas decisiones que vamos tomando. Como ustedes saben, la otra verdad que quiero mencionar en esta introducción es que nosotros estamos heridos por el pecado original, es decir, tenemos una inclinación al mal. Nuestra naturaleza está enferma por el pecado, en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad. Esa voluntad debe ser sanada y de alguna manera esa herida del pecado es el origen de todos los males que hay en el mundo y que padecemos en nuestra vida. Por eso es importante que veamos el infierno en la perspectiva del plan de Dios, o sea, de la salvación. Cuando Cristo se encarna en el seno de María y decimos que es nuestro Redentor y nuestro Salvador, lo que estamos diciendo es que nos está salvando de ese posible destino que es el infierno, o sea, el ver frustrado aquello para lo cual fuimos creados, para vivir en el amor de Dios. Dicho esto, otra cosa que quería mencionarles era que la única salvación podemos obtenerla de Jesús. En Él encontramos los medios necesarios para salvarnos. Y uno de los primeros pasos para salir de esto es la oración. San Alfonso María de Ligorio decía que el que no reza no necesita del demonio para condenarse. O sea, la oración es una necesidad, es un medio necesario para la salvación, porque justamente la oración no es otra cosa que hablar con Dios y el cielo va a consistir en eso, en una comunión de amor. Por eso es importante que más allá de que empecemos a meditar y hablar sobre el infierno, tomes conciencia de la importancia que tiene el tratar de llevar una vida de oración, o sea, una vida de diálogo frecuente con Dios. Así que para eso he decidido recurrir a una audiencia general del Papa San Juan Pablo II del año 1999, el miércoles 28 de julio, y comienza con lo que acabo de decir recién: el infierno como rechazo definitivo de Dios. El Santo Padre dice: Dios es Padre infinitamente bueno y misericordioso, pero por desgracia el hombre, llamado a responderlo en libertad, puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con Él. Precisamente esta trágica situación es la que señala la doctrina cristiana cuando habla de condenación e infierno. No se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino del desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. La misma dimensión de infelicidad que conlleva esta oscura condición puede intuirse, en cierto modo, a la luz de algunas experiencias nuestras terribles, que convierten la vida, como se suele decir, en un infierno. Con todo, en sentido teológico, el infierno es algo muy diferente. Es la última consecuencia del pecado mismo, que se vuelve contra quien lo ha cometido. Es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre, incluso en el último instante de su vida. A ver, antes de seguir, es importante también que tengamos presente que no hay fuente de revelación más certera y más fuerte y sólida, contundente, que la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios. Cristo mismo ha hablado muchas veces, basta con leer el Evangelio, para advertir que ha hablado en primera persona de la existencia del infierno. Y es curioso que exista no solamente corrientes que nieguen la existencia del demonio,
o de los ángeles malos, demonios, sino también del infierno, ¿sí? Hasta incluso se ha hablado de una teoría sanida de una especie de teología del infierno vacío, ¿no? Que juegan con esta idea de cómo puede ser que exista el infierno si Dios es infinitamente bueno y misericordioso. Y es justamente la palabra que utiliza a propósito el Santo Padre al principio. Aunque Dios sea infinitamente bueno y misericordioso, nosotros somos libres. Por eso el catecismo y la doctrina cristiana se encargan de aclarar que la condenación es una decisión de la criatura. Es ella la que no quiere unirse a Dios y cumplir su voluntad, estar en comunión con Él. ¿En qué? En que no quiere evitar el pecado, o sea, realizar aquellos actos que ofenden a Dios. Por eso continúa diciendo San Juan Pablo II. Las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno deben interpretarse correctamente. Expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. Es lo que dije al principio, o sea, el fin del hombre es Dios, porque no puede haber mejor fin o mejor objetivo que Él mismo, porque es infinitamente bueno, perfecto, porque es Dios. Entonces, cuando a Él, la criatura, no llega al fin, o sea, frustra aquello para lo cual Dios la había creado, es inevitable que sienta esa vacuidad, ese vacío, esa angustia, ese dolor. ¿Por qué nosotros en esta vida podemos rechazar a Dios? Justamente por no conocerlo o por no querer conocerlo. Preferimos los placeres del momento o autoendiosarnos, o sea, vivir para nosotros de modo egoísta y poco a poco irnos o sembrando nuestra propia condenación. Pero bueno, sigue diciendo, y acá bueno, ya viene la parte del catecismo, ¿no? Dice: así resume los datos de la fe sobre este tema el Catecismo de la Iglesia Católica. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión. El catecismo es mucho más duro, habla de una autoexclusión. Es una imagen fuerte, me autoexcluyo, es una autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, o sea, todas aquellas personas que están gozando de la visión de Dios, o sea, llegaron al cielo. Es lo que se designa con la palabra infierno. El número es el 1033 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso la condenación no se ha de atribuir, insistimos, a la iniciativa de Dios, dado que en su amor misericordioso Él no puede querer sino la salvación de los seres que ha creado. En realidad es la criatura la que se cierra a su amor. La condenación consiste precisamente en que el hombre se aleja definitivamente de Dios por elección libre y confirmada con la muerte, que sella para siempre esa opción. La sentencia de Dios ratifica ese estado. O sea, Dios es consecuente con lo que elegimos, o sea, no nos va a obligar, entonces ratifica esa decisión que tomamos nosotros. El pensamiento del infierno, y mucho menos la utilización impropia de las imágenes bíblicas, no debe crear psicosis o angustia, pero representa una exhortación necesaria y saludable, y por eso el motivo de este video en nuestro canal Católico Conoce tu Fe, saludable a la libertad dentro del anuncio de que Jesús resucitado ha vencido a Satanás, dándonos el Espíritu de Dios que nos hace invocar a Abba Padre. Por último, y para concluir, citando el Catecismo, dejando bien en claro que nuestras fuentes son la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia, el Magisterio de la Iglesia, queremos citar un pequeño extracto que podríamos considerar como una revelación privada de una religiosa que en sueños lee una carta de su amiga, que es la condenada, Anita, y que fue encontrada el original de esta carta por primera vez entre sus pertenencias de ella ya fallecida. En la carta es verdaderamente sin desperdicio. Si yo puedo, voy a dejar debajo en la descripción el enlace de otro canal católico que recomiendo mucho, la carta completa, y los invito a que escuchen por lo menos el video donde está leída la carta, porque realmente de esto se pueden sacar muchos frutos que pueden hacer mucho bien. Como dije recién al principio, el Catecismo y San Juan Pablo II en esta audiencia general habla de esta, que es una exhortación necesaria y saludable para nosotros. O sea, nosotros tenemos que estar vigilantes y
meditar sobre estas verdades justamente para crear conciencia de que existe el riesgo de que digamos que no a Dios, está siempre presente. Entonces por eso voy a leer esta parte que me pareció en ese sentido la que resume mejor, de modo más sintético y contundente, esto que quiero advertir con este video, ¿no? Porque de eso se trata, o sea, tratar de edificar a ustedes, mis hermanos, en estas verdades que yo he meditado y que sigo meditando, para justamente afianzarnos más en el amor a Dios y en la búsqueda de Dios, o sea, hacer partícipe en nuestra vida cotidiana, en todo lo que podamos, a Dios en nuestra vida. Entonces, el pasaje es el siguiente, cito: esto se lo dice la condenada a Anita en sueños. Después ella lo plasma en una carta y después es encontrada. La condenada dice lo siguiente: a medida que se avanza en edad, los cambios se hacen más difíciles. Es cierto que uno tiene tiempo hasta la muerte para unirse a Dios o para darse a las espaldas. Sin embargo, como si estuviéramos arrastrados por una correntada antes del tránsito final, con los últimos restos de su voluntad debilitada, el hombre se comporta según las costumbres de toda su vida. Mujer preocupada, el hábito se convierte en una segunda naturaleza. Es esta la que lo arrastra en el momento supremo. Así ocurrió conmigo. Viví años enteros apartada de Dios. En consecuencia, en el último llamado de la gracia, me decidí contra Dios. La fatalidad no fue haber pecado con frecuencia, sino que no quise levantarme más. O sea, no fue, repito esta última frase, no fue haber pecado con frecuencia. Pecar con frecuencia lo hacemos todos. Mientras estamos dando la batalla contra el pecado y mientras llamemos al pecado pecado y luchemos y demos batalla contra él, Dios nos dará la corona de la victoria. El problema es este, que dice aquí la condenada. O sea, no quise levantarme más. El problema no fue haber pecado con frecuencia, fue que no me quise levantar más. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado esto alguna vez? O a alguno que me esté mirando, ¿no? Que por la sedia, esa pereza espiritual, no se levantó más. Como dice San Alfonso, empezó a pactar con los pecados veniales y después empezó con los mortales y después ya no quiso levantarse más. Esto es muy importante, hacer foco en esto. La voluntad queda debilitada. O sea, nosotros no quedamos solamente en los actos, sino en los hábitos que se van formando nosotros por la repetición de actos que van perfilando hacia una manera de vivir que después es difícilmente removible, tanto el vicio como el hábito. Si no fuera así, para aquel que fuma, cuando se da cuenta que le empieza a hacer mal o que le hace mal a su economía o lo que fuere, sería fácil dejar. El problema es que se instaló el hábito y el problema es que quiere dejar de fumar o cualquier otro vicio y no puede. O sea, su libertad quedó lastimada, quedó herida, quedó inclinada y cuesta arrancar o extirpar ese hábito malo. De la misma manera, si yo me habitúe a una vida sin Dios, donde me pongo primero yo, segundo yo, tercero yo, donde soy egoísta, deshonesto, es muy probable que en el último llamado de la gracia, como dice Anita, la condenada, me decida contra Dios, me decida contra Él. Así como le dije que no durante toda mi vida, le diga lo mismo. Es probable. ¿Por qué pongo ese probable? Y porque Dios manda una gracia tan fuerte que, bueno, pueda salvarme, pero ¿por qué esperar? El tiempo es hoy. Y aquí me gustaría citar a San Expedito, que justamente fue el santo que nos enseña, ¿no? El demonio lo tentaba y diciéndole mañana. Y él le dijo hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es el tiempo. Porque Dios, quien te promete el día, no te promete la noche. ¿Cuántos pensamos o pensaron, por lo dicho, que se levantaba y no se levantaron? Que volvían a sus casas y nunca volvieron. Pensemos, agarremos, como decía un sabio sacerdote, o como sigue diciendo, si agarramos en el diario, por ejemplo, donde está la parte de avisos fúnebres, pensemos cuántas de esas personas pensaron que llegaban a la noche o a sus casas y no volvieron. Entonces, sobre todo a los jóvenes, meditan tampoco en esta posibilidad. Como decía otro sabio sacerdote, no hay nada más cierto que nos vamos a morir y nada más incierto que cómo, cuándo y dónde. Entonces, como no sabemos ni el día ni la hora, tenemos que estar siempre vigilantes desde ahora. Por eso la importancia de estar en gracia. Si cometí un pecado mortal que ofende gravemente a Dios, confesarme. Así que lejos de querer con esto, como dice San Juan Pablo II, generar psicosis o angustia, lo que queremos justamente es lo contrario, decir que todavía que tenemos tiempo, nos volvamos a Dios y estamos viviendo de espaldas a Él. Que nos volvamos a su misericordia, que lo que nos espera también es algo grandioso.
y es para siempre, o sea, el cielo. Pensar también en lo bueno que tiene eso, ya en esta vida participar de la alegría y de la felicidad. Y que muchas veces ese infierno también se hace partícipe ya y se empieza a vivir y a sufrir en esta vida. La mayoría de la gente que vive alejada de Dios experimenta cierta angustia, cierto vacío que quiere llenar con cosas y que en algún punto ocupan un cierto lugar de gozo, pero en el fondo siempre falta algo. Y eso a veces es muy patente. La angustia es patente y a veces no tanto, es latente. Así que nada, dicho esto, quería terminar y encomendarnos a la Santísima Virgen María, que ella tiene tanta eficacia en ganar almas para Dios. Y sobre todo en su devoción encontramos un fuerte remedio contra las fuerzas infernales, y también encomendarnos a San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, y su nombre lo dice, ¿no? ¿Quién como Dios? Contra el non serviam del demonio y de los condenados, ese no serviré, dijo ¿quién como Dios? Que seamos como la Virgen y como San Miguel, que dijo sí a Dios. Hasta otra vez.